Conocer acerca de esto que vamos a estudiar te puede traer bendiciones del Señor. Conocer acerca de esto que vamos a estudiar te puede traer disciplina de parte del Señor. Que decidas salir del salón para no escuchar lo que vamos a estudiar te complica la vida, porque está en la palabra de Dios, no solamente en el discurso desde el púlpito. Hecha esta advertencia, entonces vamos a empezar en esta mañana. Vamos a estudiar acerca de los dones espirituales. ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cuál es el sistema que Dios creó para el funcionamiento de su obra? La iglesia de Dios se maneja en base a dos oficios principales: los ancianos y los diáconos. El resto de nosotros, los parroquianos comunes y silvestres, no somos comunes y silvestres. Somos parte del engranaje del funcionamiento de su obra. ¿Y cómo Dios hace su trabajo para el crecimiento y la expansión en su obra? Utilizando un recurso, no 2, ni 3, ni 4, un recurso. Y ese recurso Dios nos dio en el momento de aceptar a Cristo como Salvador personal. Ese recurso se llama dones del Espíritu Santo. Alguien puede nacer con un talento. Y puede ser un talento vistoso, como puede ser un talento que no se nota mucho, pero que se siente. Los inconversos tienen talentos. Todos nosotros como creyentes podemos tener talentos también. Nosotros como cristianos, a lo mejor no tenemos un talento, podemos no tener un talento. Pero hay algo que no se puede negar. Ningún creyente puede no tener un don, como mínimo. Todos los cristianos tenemos como mínimo un don. A lo sumo, varios dones, pero un don principal. La obra de Dios funciona en base a la utilización de los dones espirituales. Un talento no edifica a la iglesia, pero un don del Espíritu sí edifica a la iglesia. El problema hoy en día en la cristiandad es la confusión que existe entre talentos y dones. Para poner al frente en el liderazgo a ciertas personas, muchas veces nos guiamos por las cualidades particulares, personales y de talentos de las personas. Y entonces creemos que esa persona califica para el ministerio. Lo ponemos allí y se funde la persona y el ministerio. En cambio, cuando vamos detrás de los dones, cuando buscamos y rastreamos los dones en la vida de los hermanos en la iglesia y detectamos los dones como corresponde y le damos su ubicación en la obra del Señor, la obra prospera y avanza. Una congregación donde los dones no están desarrollados es una congregación chata, plana y no va para ningún lado. Podemos tener lindos discursos, podemos tener linda alabanza, podemos tener lindo lugar, podemos tener lindos materiales, pero no avanza. ¿Por qué? Porque los dones espirituales, que son el motor de funcionamiento de la obra, que está en cada uno de nosotros, no está funcionando. ¿Por qué no podría funcionar los dones en nuestras vidas? Porque en primer lugar no sabemos qué don tenemos. Cuando a mí me decían, vamos a estudiar sobre los dones espirituales, ¿vos sabés qué don tenés? No, sinceramente no sé. ¿Y te gustaría saber? Sí, espectacular. Yo me imaginaba tipo, ¿vos sabés qué personalidad tenés? Ah, no, hay 7 personalidades. ¿En serio? Sí, la personalidad flemática, la personalidad melancólica, colérica, etcétera. Es una colección de psicología que no sabemos ni de dónde viene, ¿verdad? Platón lo creó. Freud lo recicló y nosotros lo tragamos así tranquilamente. Pero, cuando planteaban eso, era como si fuera, voy a saber un poco mi personalidad. Y hacemos en internet un test de personalidad, test de inteligencia. Muchas veces esa es la sensación que tenemos cuando nos dicen, ¿qué don tenés? Y vamos a descubrir los dones, y vamos a estudiar sobre los dones y vamos a ver qué dones tenemos. Sí. Entonces solamente pasa por la mera curiosidad. Por eso dice esa advertencia al principio. Si lo que vas a estudiar en esta mañana pasa por la mera curiosidad de tu parte, es un peligro lo que vas a escuchar. Porque si tu actitud es la correcta, Dios te va a bendecir. Pero si tu actitud es solamente curiosear para después salir de aquí y ser exactamente lo mismo dentro de 2 o 3 años, tu pellejo está en peligro.
de amor, es cierto. Pero Hebreos, ¿qué dice? Él disciplina a sus hijos. ¿Y después qué dice? Y los azota. Vos podés elegir entre esas dos opciones, o disciplina o azote. La disciplina es un encaminar suavemente, pero el azote, sabemos lo que implica. ¿Qué tipo de vida estás llevando hasta ahora? ¿Una vida de disciplina o una vida de azote? ¿Hace cuánto tiempo que Dios te está disciplinando? Por favor, vení a la obra, hacete cargo, involucrate, sé responsable, no seas irresponsable, incluíte, no te excluyas, vení, no te vayas. ¿Hace cuánto tiempo? Esa es la disciplina de Dios. Pero cuando Dios aprieta la tuerca y comienza su azote, no quisiera estar en tu lugar. ¿Cómo se siente el azote de Dios? Depresión, angustia, no sabes quién sos, ni tu nombre y apellido, tener que volver a mirar tu cédula, un enredo fatal en tu vida y una añoranza en el fondo de que algo tendría que haber hecho en la obra de Dios. Ese es el nivel de azote que uno puede pasar. Introducción, punto 1. No podés comenzar un estudio sobre los dones del Espíritu, o no podemos hablar de los dones del Espíritu sin hablar de la iglesia y la gran comisión. La iglesia de Cristo es la puerta de entrada de redención al ser humano. No existe otra puerta. No hay otra manera en que el ser humano llegue a solucionar su problema delante de Dios. Y la gran comisión tiene que ver con la proclamación de ese mensaje. Punto 2. No podés estudiar sobre los dones espirituales si no estás dispuesto a obedecer y a servir. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Punto 3. No podés estudiar sobre los dones del Espíritu Santo si no estás dispuesto a ser espiritual. ¿Cómo es posible tener los dones del Espíritu y no ser espiritual? Una contradicción es. Es como decir, soy cristiano, pero no perdono a mi hermano. ¿Cómo es posible? Una contradicción. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjate que aquí hay una guerra entre dos partes. La carne y el espíritu. Los dos se oponen, dicen. ¿Para qué? ¿Por qué Dios creó de esa manera esa contienda, esa guerra en nosotros? ¿Por qué Dios permitió? Para que no hagamos para no hacer lo que nosotros queremos, lo que se nos antoja, sino que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Pero hay muchos cristianos que se acostumbraron a este conflicto entre la carne y el espíritu y viven así. Entonces viven en una chatura, viven en una llanura, viven en una meseta donde no hay altos, solamente hay bajos en su vida. Un escritor decía que posiblemente el mayor peligro que corre un verdadero cristiano es jugar con el pecado. ¿Sabes por qué? Porque el incrédulo no tiene ese norte espiritual que le dice, no tenés que pecar porque tenés que agradar a Dios, sino que él se empavona en el pecado, él se empuerca en el pecado y él vive contento de ser nauseabundo y de dejar un mal olor a pecado. Él vive en ese ambiente, es normal, es su lenguaje, es su manera de ser, es su estándar de vida, normal, no hay conflictos en él. Pero sin embargo el cristiano tiene lo que se llama la nueva naturaleza, ¿verdad? La nueva naturaleza busca las cosas de Dios. Pero tenemos a cuestas también el muerto. Nosotros seguimos llevando nuestro propio cadáver. Somos los únicos que procesionamos nuestro propio cadáver. Porque dice que tenemos nuestro viejo hombre y nuestro viejo hombre está muerto. El viejo hombre está muerto y es maloliente. Es un cadáver putrefacto.
Pero la nueva naturaleza del cristiano estira las cosas que son del Espíritu de Dios. Busca su palabra, busca limpiarse continuamente. Entonces, esta es la lógica, atiendan. Cuando el cristiano peca y se arrepiente, peca y se arrepiente, peca y se arrepiente, y está en ese juego, su conciencia es afectada. Su conciencia toma como normalidad jugar a dos puntas. Entonces juega en ese juego perverso y diabólico, y es una espiral descendente. Dice la palabra de Dios que el incrédulo puede llegar al punto de tener la mente cauterizada. ¿Escucharon de eso, verdad? ¿Qué significa cauterizado? Cuando vas al médico y tenés por ahí un lunarcito o tenés algo y te dice, te vamos a cauterizar eso en un ratito, no te vayas a preocupar. ¿Qué está diciendo el médico? ¿Qué está diciendo el dermatólogo? Vamos a quemar. El incrédulo tiene el cerebro quemado. El creyente ya no puede tener el cerebro quemado, pero puede tener síntomas y signos de cauterización. ¿Puede ser el cristiano apóstata? No, pero puede tener olor a apóstata. Pedro tuvo olor a apóstata. Tomás tuvo olor a apóstata. Pero hay alguien que fue un apóstata de principio a final. ¿Quién fue? Y ese ya estuvo en su lugar. Cuando el cristiano juega con las cosas espirituales y con las cosas profanas o de este mundo, se expone a un peligro y a una situación grave en cuanto a su vida espiritual. Quien comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Quien comete adulterio es falto de entendimiento. Pudre su alma quien tal hace. Y la palabra adulterio no solamente tendríamos que tomarlo en el estricto sentido del acto sexual ilícito, sino que también nosotros adulteramos cuando jugamos o flirteamos con el pecado. Eso es una especie también de adulterio. ¿Cuántas veces Dios le trató a la nación de Israel de adúltera? ¿Por qué? Porque se encamaban con cualquier tipo de costumbre. Y nosotros como cristianos, cuando todos los domingos venimos aquí y escuchamos el desafío de la palabra de Dios, escuchamos el llamado de la voz de Dios, que nos llama a trabajar en su obra, a ser fieles en la semana, a involucrarnos en las tareas ministeriales de la iglesia. ¿Significa esto una ventana para la posesión demoníaca de cristianos? No, definitivamente no. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si tienen que entrar a la casa del hombre fuerte, decía el Señor, lo primero que tienen que hacer es atar al dueño de casa, ¿verdad? Y luego apoderarse de toda la casa. En este caso el Espíritu Santo no puede ser maniatado. En este caso el Espíritu Santo no puede ser secuestrado. En este caso el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas no puede ser atado de ninguna manera. Por lo tanto, el concepto de posesión demoníaca de cristianos es totalmente ajeno a lo que la palabra de Dios nos explica. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O decir algo? Dale. Los otros hermanos se encargan de, le obligan, sinceradamente, ¿verdad? Para que salga del grupo, le sacan el grupo, simuladamente, ¿verdad? Es como un contubernio, aquel no me gusta más y bueno, nos ponemos todas las cosas y le sacamos, simuladamente, le hacemos el trabajo y se va. ¿Qué pasa con él? En este caso lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, no asumir las cosas a priori, de entrada. El prejuzgamiento nos conduce a tomar decisiones equivocadas muchas veces. Entonces, en primer lugar, dice la palabra de Dios, definir bien lo que está pasando. En segundo lugar, conversar con otros hermanos espirituales, conversar con los líderes de la iglesia y ver qué se puede hacer en ese sentido. Eso ayuda a sanear el ambiente
Consultar la palabra y ver que nosotros estamos puestos aquí para repartir amor y no para repartir odio ni calumnias hacia nadie. Abrir nuestros brazos y recibir a la gente. No abrir los brazos y cerrar los puños. No estamos autorizados a hacer eso. Entonces, esto ayuda un poco a sanear el tema interno. ¿Alguien más tiene algo que decir o preguntar? Sí. Me parece muy interesante lo que dice el hermano. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Son los hermanos los que nos molestan o nosotros nos estamos buscando una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. Ese es el punto que te va a llevar exactamente a algo, porque vos tenés que dar lo tuyo. Si él le forma parte de este mundo, vos estarías diciendo que un hermano tuyo está formando parte de eso que se opone al Evangelio. Entonces poné vos de tu parte para que eso no ocurra, porque de lo contrario sos cómplice, terminás siendo cómplice de esa acción que es negativa de acuerdo a como vos lo estás viendo. Pasa, muy interesante lo del principiano, pasa por la evaluación de nuestra propia actitud, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo mire la paja que está en la pestaña, no en el ojo, todavía en la pestaña del hermano? Y es posible que confunda la pestaña del hermano con la paja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo pues un tronco en mi ojo que no me permite ver. Muy acertado ese punto de vista, Prisciliano, me agradezco la... ¿Alguien más tiene algo que decir? Es importante que hagamos dinámico esto. Me gustaría que participemos todos. Las preguntas son la madre del conocimiento. Ahí podemos profundizar las cosas. Sí. ¿Cómo hago yo para entrar de vuelta? No te pones, yo quiero volver a estar en el grupo, a formar parte del grupo. Y yo ya encuentro negatividad dentro de la comunidad. Yo ya hice mi análisis, como dice mi hermano, ya hablo con todo el mundo, procuro y vuelvo. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo hago? Me falta esa parte. Cuando tengo una respuesta de parte del liderazgo de la iglesia, ya sea del anciano en este caso, y puedo acercarme a alguna hermana que considero espiritual, entonces lo primero que tengo que hacer es tratar de desarrollar mi armadura. Ustedes conocen, hay un librito de cuentos que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Dice que era un caballero medieval que salía a cazar dragones. Y este era un hombre de caballería que estaba acostumbrado a cuantas batallas se presenten o se programen, él estaba allí al frente, era muy conocido. Y se armaba él con toda su estructura, su armadura, casco, cerrado, y se iba. Su familia prácticamente le veían haciendo un retrato a mano nomás, ya prácticamente sus hijos no lo conocían porque iba constantemente a la guerra. Y venía, estaba un día, 2 días con su familia y luego iba de vuelta. Se ponía la armadura, de tantas veces que iba y venía y estaba constantemente en guerra, decidió un día no sacarse ya la armadura. Entonces él venía, se sentaba a la mesa con toda la armadura, dejaba el casco todo puro hierro, ¿verdad? Se sentaba, comían ahí. Y un día decidió, como era más práctico, dejarse nomás ya puesto el casco. Entonces se abría acá el casco y ahí nomás comía, porque total se iba a levantar de ahí y ya iba a la guerra. Entonces este caballero, pasado el tiempo, llegaba a su casa y un día se encontró con la sorpresa de que se le oxidó la armadura. Y ya no pudo abrir la armadura para poder alimentarse. Y terminó siendo víctima de su propio encierro. Hay mucha gente en la iglesia, en la obra de Dios, que vive así. De tanto que se ha protegido, de tanto que se ha mantenido o queriendo mantener distancia ya, terminó oxidándose en la obra de Dios. Y entonces eso evita el relacionamiento con los hermanos, donde está el verdadero sentido de la obra de Dios. Por eso es importante ser sinceros con nosotros mismos, evaluar con seguridad y con cierta certeza lo que está pasando a nuestro alrededor y en función a eso poder actuar espiritualmente. Proverbios es un manual de procedimientos para todos los casos de la vida del cristiano. Redondeando,
la introducción de hoy, porque lo que hemos hecho es una suerte de introducción. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, la interacción humana, como dijimos, genera una dinámica. Esa dinámica genera un sistema. Ese sistema es el que rodea y está presente en todo el mundo. Y en medio de ese sistema está la obra de Dios, actuando en contra de ese sistema. La pregunta es, ¿quién es el que está manipulando este sistema? Y la misma Biblia finalmente nos dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Y finalizo con esto para luego empezar el próximo domingo con lo que es el programa de Dios y por dónde viene el asunto de los dones espirituales en la obra. El sistema ecológico está siendo afectado, es afectado. En el momento en que Adán y Eva pecaron delante de Dios, la ecología del sistema se alteró, del mundo se alteró. Todo el planeta, con su funcionamiento, fue alterado a causa de la caída del ser humano. La naturaleza fue sujetada a esclavitud, dice el texto bíblico. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación entera, el ecosistema, la biosfera, todo el planeta está esperando a que nosotros los cristianos seamos arrebatados y seamos manifestados en gloria. Todo esto que está sucediendo en el planeta, estos problemas ecológicos, el tema de los tsunamis, terremotos, huracanes, volcanes, etcétera, etcétera, es como que la naturaleza clama el momento de nuestra redención, porque detrás de nosotros el planeta se va a ordenar. El texto dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8, versículo 19-23. Lo que vamos a empezar estudiando el domingo que viene es lo siguiente. El pueblo de Israel era el objetivo principal de restauración en este mundo. Por eso Jesucristo vino y habló a la casa de Israel, no a los gentiles. Porque lo que él quería era que la casa de Israel se restaure a la comunión con Dios. Si la nación de Israel, desde Caifás hasta el último ciudadano, manifestaban arrepentimiento y se volvían a Dios, ellos iban a ser quienes nos acercaban el evangelio del reino a nosotros. Pero como tal cosa no sucedió, la nación de Israel fue desplazada en el programa de Dios. ¿Fue desechado para siempre Israel? No, porque hasta el día de hoy existe Israel. Ellos siguen un programa de Dios paralelo a la iglesia. Pero cuando Israel fue clausurado o fue puesto a un costado o en un paréntesis, la iglesia de Cristo entra en acción. Y para que la iglesia de Cristo pueda cumplir con su labor, Dios dotó a cada cristiano de dones espirituales. Necesitamos entender que los dones espirituales están conectados con un programa de Dios. Y no tiene que ver solamente con yo sé hacer tal cosa o yo quiero hacer tal cosa. Amén. Oramos. Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana. Te rogamos que sigas guiando nuestro estudio. Gracias porque esta aproximación a tu palabra nos ayuda a entender, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Te entregamos en tus manos el resto de la jornada. Bendice, Señor, nuestra coinonía, nuestro encuentro aquí, nuestro momento de disfrutar del almuerzo. Y que este tema, Señor, siga siendo un eje pivote en nuestras vidas, que sea central, que vivamos pensando, Señor, en para qué nos pusiste en este mundo, para qué somos útiles y cuál es el don que nos has regalado. Bendice a la congregación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. ¿Algún aviso último, niño? Nada. Quedan libres para el almuerzo.